Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, y soy de la diócesis de Apatzingán. Y como siempre, suplico a la primera persona que se conecte, que me haga el favor de decirme si se oye para no seguir hablando como loco. Bueno, muchas gracias, señor. Voy a hablar de las vidas sin ningún valor. Alguien me podría decir, bueno, padre, aún en los seres, o bueno, voy a ir hasta lo más pequeño. Oiga, todos los seres tienen valor, el valor de su existencia, porque es mejor ser que no ser, existir que no existir para el ser. La forma de existir a lo mejor ya no conviene y es mejor no existir a existir de una forma inapropiada. Bueno, alguien me va a decir, pongo un ejemplo. En la naturaleza hay correctores y correctores muy fuertes. Por ejemplo, solo los animales triunfadores son los que existen. Solo existen jóvenes y sanos. Los demás, infantes y ancianos, salen sobrando. Naturalmente que no totalmente. Bueno, los ancianos sí, pero los infantes no, los pequeños. Por eso ese instinto tan fuerte de algunos animales, las hembras son muy furiosas para defender a sus hijos, porque en su naturaleza está inscrito que el instinto maternal es lo principal y que entonces deben defender a sus hijos de quien sea, del padre, del tío, de la tía y en algunos casos de la propia madre. Entonces, hay un instinto para proteger a las simientes, a lo que va a comenzar, a lo que está en semilla, empezando a germinar, como es la vida. Bueno, entonces, en la naturaleza hay una protección a la vida, pero no a toda la vida. Por ejemplo, cuando una manada de leonas ha perdido a su macho, entonces, si lo han asesinado unos jóvenes, vienen los jóvenes y matan a todos los hijos del anterior macho. Por crueldad, no por necesidad, porque los genes de los nuevos, de los jóvenes, son más fuertes que los genes del viejillo. Y entonces tienen que matar esa descendencia débil para que las hembras a las que ahora ellos dirigen, entre comillas, tengan hijos nuevos. Bueno, algunas leonas se oponen y las corren o las matan. Y entonces se queda un grupo de jóvenes. Por eso en la naturaleza el instinto maternal es importantísimo. Bueno, entonces la existencia más valorada es
la inicial. Entonces la transmisión de la vida en los seres vivos, por supuesto, valga la redundancia, es lo más importante y de ahí todo lo demás sale sobrando. Por eso en algunos casos, pues los hijitos se tragan a la madre. Y bueno, pues así es la ley de la vida, de la transmisión de la vida. O para transmitir la vida entre las mantis religiosas, entonces el macho se sacrifica a la hora de engendrar. Busca a la hembra, se aparea con ella y entonces para que el esperma del macho funcione mejor, la hembra empieza por comerse la cabeza del macho y una vez descabezado, funciona mejor sexualmente. Y luego se lo traga todo. Es un insecto. Bueno, entonces el macho se sacrifica para preservar la especie. Pero así lo tiene determinada la naturaleza. Quien estudia la naturaleza, entonces ve que el valor primordial de la vida es transmitirla. Ahora me podrían también decir, ¿y por qué en el ser humano se ha perdido eso? ¿Por qué en el ser humano la transmisión de la vida ha quedado casi sin ningún valor? Muchos matrimonios jóvenes, sobre todo de los países muy desarrollados, no quieren tener hijos. Antes a las chinitas las obligaban a tener un solo hijo. Algunas lograban burlar la ley y eran consideradas como gente descastada, de segunda clase, como personas sin educación, sin nada. Entonces, al margen de la sociedad. Ahora, como en China ya hay más viejos que niños, ahora están permitiendo y mandando que 2 o 3 o 4. Porque si no se repone la población hasta este momento, como en Europa, entonces tienen que recibir migrantes y entonces se mezclan las razas y a veces no funciona esa mezcla, esa fusión. Como entre nosotros, los españoles y los indígenas, no funcionó. Por eso, después de 300 años de la conquista a la independencia, quienes hicieron la independencia no fueron los mestizos, sino los criollos, los hijos de los españoles, que querían tener los mismos derechos de los españoles que habían nacido en la península, peninsulares. Luego ya después sí entraron los mestizos o ladinos. Entonces se valora la transmisión de la vida. Y cuando se pierde el valor de la vida, entonces la existencia no tiene significado. Por eso también en los países desarrollados hubo muchas formas de sublimar lo de no tener hijos, y también entre nosotros los religiosos. Cuando en las religiones, y sobre todo en la religión católica, se valoraba la transmisión de la vida, se regulaba que esa transmisión de la vida fuera lo mejor posible. Y así como en la naturaleza hay una exclusión
de los que no son los mejores para engendrar, sobre todo los machos, porque ustedes ya saben que salvo los homínidos, como los chimpancés y los homobos, quienes escogen a los machos son las hembras. Quienes tienen el control de la raza son las hembras. Por eso la abeja reina tiene un montón de zánganos. Una vez que la han fecundado, sacan a los zánganos a que se mueran de hambre y ya cumplieron con su función de guardar esperma en una bolsita que tiene especial la reina de las abejas para guardar ahí el esperma y otros animales también, como la mantis religiosa que les dije, que se come al macho. Cuando la transmisión de la vida ya no es lo importante, ni siquiera hay la sublimación. ¿Cuál es la sublimación? Sublimar es que una cosa que está corriente, a través de un procedimiento se hace más fino, ¿no? Esa cosa se hace más fina. Eso se le llama sublimar. Lo sublime es lo más alto, lo mejor, lo perfecto. Por lo tanto, la sublimación de la transmisión de la vida en los pueblos desarrollados es la dedicación a las artes o alguna cosa de una manera total que para las personas que se casan con algún genio de ese tipo, las mujeres no lo pueden comprender. Por ejemplo, la esposa de Thomas Alva Edison, un norteamericano del siglo XIX, porque se pasaba a veces 3 días en el laboratorio sin descansar. Bueno, posiblemente se dormía ratitos y volvía y comía y iba al baño, pero a veces iba su mujer y le daba ideas brillantes. Cuando estaba inventando la bombilla, el foco, todo lo que hacía pasar por electricidad, mechitas, fierritos, alambritos, todo se quemaba. Hasta que le dijo, ya vente, estás trabajando en el vacío. Dio la palabra vacío y dijo, ¿por qué se queman todas las cosas cuando se calientan? Por el oxígeno del aire. ¿Y qué tal si invento una bomba que saque el oxígeno de un objeto? En este caso, pues una bombilla, un foco. Y entonces pongo allá un filamentito, un hilito. En este caso, creo que era de algodón quemado. Y le paso electricidad a ver qué pasa. Sí, lo hizo. Y entonces se calentó el hilito ya quemado y dio luz, una luz muy tenue, pero dio luz. Bueno, no sé si Tomás Alva Edison haya tenido hijos, pero y si no los tuvo, sí hizo muchos inventos y nosotros los que usamos sus inventos somos sus hijos y sus obras son sus inventos. Entonces los artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y otros que no tuvieron hijos, Oscar Wilde, sus hijos son sus obras que nadie más puede hacer, como el Moisés de Miguel Ángel, el David, como la Mona Lisa de Da Vinci, Leonardo da Vinci, o como Beethoven, que nunca se pudo casar pues, por sus traumas infantiles y luego porque se fue quedando sordo
Y un músico que se queda sordo es como un pintor que se queda ciego y se apartó de todo trato, solo con sus discípulos Ries. Y entonces comunicaban a través de libretitas, porque ya no escuchaba el maestro, y entonces cuando compuso la novena sinfonía, él no oía nada con los oídos, valga la redundancia, escuchaba la música en su cerebro. Y escribió la música que escuchaba en su cerebro en unas hojas pautadas, así se llaman. Y luego los demás disfrutamos de la novena sinfonía, los de la antigüedad, los que ya vamos a pasar a la historia, los que somos momias vivientes, los que somos de otra época, los que vivimos en un museo que somos nosotros mismos, de cosas que ya se murieron y que se van a remorir con cada uno de nosotros, los que somos de otra época. Pues entonces la existencia, bueno, entonces está diciendo la existencia que no trasciende la biología, mata la biología. Porque ¿para qué tener hijos? ¿Para qué? Son un estorbo. Las mujeres pierden la figura, tienen que amamantar, se les deforman las tetas, se deforma el vientre, se abre los huesos de las caderas, entonces ya no vuelve a recuperar su figurita de avispa. Hay peligro de morir de parto. ¿No? Ya la humanidad es egoísta. Y también entonces, como ya no tiene valor la vida, los hijos se vuelven drogadictos, asesinos, rateros, inútiles, malvivientes. Como los mismos hijos no ven un valor en sus padres, en la existencia de sus padres, en la vida de sus padres. La vida de los papás no es atractiva. Si viven como perros y gatos, o alguno domina y el otro tiene que soportar al dominador. Es decir, se está acabando el amor, porque al final, en los animales, el instinto hace que se transmita la vida y se cuide la vida, y una vez hecho eso, el que tuvo a sus hijos, el progenitor, se hace a un lado. Pero entre nosotros hay unas cosas que tuercen todo, y entonces el amor se vuelve a veces odio, dominación, miedo, temor. Y todo eso que sucede amarga la vida, destruye la vida y quitan las ganas de vivir. Por eso siempre se necesita el amor a uno mismo, que se llama autoestima, no egoísmo. El egoísmo es el exceso de amor a uno mismo, el desorden en el amor a uno mismo. La falta de autoestima es dejarse uno pisar, destruir, fracasar por querer conservar la relación y el amor con las demás personas, que es inútil. De todos los seres que existen, el ser humano es el menos gobernable y el más malagradecido. Entonces también me van a decir, oiga, padre, y los orfanatos de los que tienen a los niños o no los quieren. Bueno, es que ahí está el amor. El amor de las mujeres que no
se consagran a Dios y no se impiden tener hijos propios, y entonces sus hijos son los que van criando en su orfanatorio. El amor a la vida, en lugar de que sea egoísta la persona, entonces funda un lugar para los ancianos, un asilo, y lo va a mantener en todos los sentidos. Se va a buscar cómo construirlo, cómo sostenerlo y cómo pues dar un buen servicio a los ancianos que vayan ahí, gratuitamente o con paga. Al final es lo mismo, que paguen los que puedan y los que no, pues que también reciban el beneficio del asilo. Entonces los que tuvieron padres y se murieron, o los tienen pero no los necesitan, no necesitan los papás de gente joven en ese momento, pues entonces atender a los asilos, a los ancianos que no son nada con los que los cuidan. Y aquí, si es por dinero o es por amor, es un servicio. También unos dicen, bueno, es que esos lugares donde cuidan a los enfermos terminales, donde cuidan a los que no están bien ya de sus facultades mentales, las instituciones esas de salud mental, etcétera. Bueno, siempre hay personas buenas que a través de su trabajo subliman su amor y lo reparten porque tienen esa vocación, ese llamado, esa, vamos a decir así como esa voz interior que les dice ayuda, ayuda, ayuda. Bueno, entonces toda vida sin valor es la que no transmite la vida y peor la que la destruye. Y toda existencia inútil, absurda, es la de vivir sin amor, sin amarse uno mismo, amar a los demás y amar a Dios. Bueno, amigas y amigas, hoy me extendí un poco más en el tema. Voy a comentar bueno. Jorge Alvarado, saludos, padre desde Puerto Rico y que el Señor me lo cuide. Muchas gracias, allá hasta Puerto Rico. Adriana Chávez, saludos, padre José, es un placer escuchar sus pláticas, pues para mí es algo muy bueno tenerlos como amigos del internet. Saludos, padre Javier Rodríguez, saludos de Monterrey. Mónica Gallardo, saludos, padre, muy buenas noches igualmente. Le dijo el ángel a Dante que se percibía como un facultativo y replicaba esas conductas. Tú eres hijo de Dios, estás hecho a su imagen y semejanza y no para vivir como los animales, evoluciona. Sí, nada más que somos animales, tenemos un instinto animal, porque si no fuéramos animales racionales, por supuesto, seríamos ángeles y como dijo Pascal, el que quiere vivir como ángel y no se reconoce como humano termina viviendo como demonio. Pero ese tema NO lo tocaré en otra parte. Y lo de Virgilio Adante, pues también. Concepción Arredondo. Buenas noches, padre José Luis. Saludos y bendiciones para todos desde Monterrey. Bueno, pues muchas gracias por su escucha
Y si Dios quiere, pues mañana seguiré transmitiendo más o menos a las 11, aunque hoy pues ya llegué a las 12. Hasta mañana y que Dios los bendiga.